do my thing, my girl is in the club, yeah, we're feeling down to beat, yeah, the music on repeat, baby. I don't care, the one like you don't need. Hola y bienvenidos al curso de Minisumos 2023. Iniciamos. En este primer video de introducción veremos qué es un minisumo, los tipos de robot, sumos por categoría, el dojo según categoría y la estructura de un robot minisumo. Un robot minisumo es un pequeño robot autónomo diseñado para competir en eventos de sumo robótico en una categoría conocida como minisumo. Estas competiciones de minisumo son eventos donde los robots luchan en un área circular, el dojo, con el objetivo de empujar al oponente fuera del anillo, similar a las competencias de sumo en las que dos luchadores humanos intentan sacar al otro del área de combate. Los eventos de minisumo son populares entre los entusiastas de la robótica y proporcionan una plataforma emocionante para poner a prueba las habilidades de diseño, construcción y programación de robots. Tipos de robot sumo por categoría. En primer lugar tenemos el Mega Sumo con un peso de 3 kilogramos con dimensiones de hasta 20 centímetros por 20 centímetros de una altura no limitada. Estas son dimensiones que no pueden ser excedidas, es decir, un Mega Sumo puede ser de 3 kilos o menor a 3 kilos y debe contar con dimensiones que no sobrepasen los 20 por 20 centímetros. En la parte superior o altura del sumo no tiene restricciones. El minisumo, que tiene unas dimensiones de 10 por 10 centímetros con una altura tampoco limitada. Tiene un peso máximo de 500 gramos. El microsumo, con unas dimensiones de 5 por 5 centímetros con una altura límite de 5 centímetros. El peso máximo para estos microsumos es de 100 gramos. El nanosumo, con unas dimensiones de 2,5 de altura, de ancho y de largo, con un peso máximo de 25 gramos, una categoría muy poco vista. Precisamente por el nivel de fabricación de estos mismos sumos es muy compleja y en especial el conseguir las piezas motores especialmente para estos nanosumos. Continuemos. Las dimensiones de las pistas o dojos según categoría. En este caso, en primer lugar, tenemos el Mega Sumo con un diámetro de 154 centímetros, una altura desde el piso hasta la superficie de pelea de 5 centímetros. Con un material, el material es de acero precisamente porque los megasumos pueden o cuentan con imanes que los afirman al dojo, es decir, los pegan a la superficie para poder a la vez de evitar ser echados del dojo, tener mayor fuerza para poder eliminar al rival. Por eso tienen una superficie de acero magnético. Tenemos a continuación el Shikiri. Con el Shikiri se trata de las líneas que se encuentran en el centro del dojo. Estas líneas dibujadas son precisamente para delimitar el área de donde van a iniciar el combate los sumos. El Shikiri en este caso, en este dojo, tiene un ancho de 2 centímetros, un largo de 20 centímetros y una separación entre ellos de 20 centímetros. El borde del dojo tiene un ancho de 5 centímetros. Es el área que detectan los sensores del sumo para no salirse del dojo. El minisumo. En este caso, el dojo del minisumo tiene un diámetro de 77 centímetros
con una altura de 2,5, un material de melamina, y el shikiri está en un ancho de 1 centímetro, largo 10 y separación de 10 centímetros. El borde del dojo es de 2,5 centímetros. El micro sumo, diámetro 38,5 centímetros, con una altura de 1,25 centímetros, material melamina. El shikiri 0,5 centímetros de ancho, largo 5 y separación de 5, con un borde en el dojo de 2,5 centímetros. El nano sumo, con un diámetro de 19,25 centímetros, una altura de 0,625 centímetros, material melamina. El shikiri 0,25 centímetros, largo 2,5 y separación 2,5, con un borde de 0,625 centímetros. Muchas veces en los dojos no se pueden apreciar estas líneas porque es un poco complicado, ya sea marcarlas o conseguir un color que no obstaculice o no altere de alguna manera los sensores de piso de los sumos, por lo que prefieren no imprimirlas en los dojos con un fondo negro normalmente, y que para poder colocar un límite o un shikiri se coloca ya sea un cuadro o ya sean dos líneas, pero antes de que inicie el combate, para limitar a los competidores. En algún caso vi también que utilizan láser para marcar estas líneas y apagan el láser al final. Continuamos. Los componentes de un robot mini sumo. El robot mini sumo tiene casi los mismos componentes que otros robots. Tenemos sí o sí la parte del controlador, el control que viene en la tarjeta de control. Esta tarjeta puede venir en la parte superior generalmente, o puede venir escondida dentro del sumo, cubierta, o en la parte de la base incluso. Eso ya es decisión del diseñador. Tenemos los sensores. En la parte de sensores es algo especial el sumo, ya que cuenta con sensores laterales, frontales, y también cuenta con sensores de piso. Los sensores frontales y laterales son los que se utilizan para detectar al enemigo y realizar la embestida o ataque. En cambio, los sensores de piso se utilizan para detectar la línea blanca del dojo y no salirse de él mismo. Entonces, dependiendo de la competencia, el mini sumo tendrá la cantidad de sensores, porque en algunas competencias limitan el uso de sensores, es decir, establecen un número límite de sensores para los mini sumos. Normalmente se puede utilizar la cantidad que uno elija. Obviamente esto porque en el tamaño ya limitado de un sumo no se pueden colocar demasiados sensores, porque ocupa espacio tanto los sensores como los cables de los sensores. Entonces tenemos una limitante ya en el tamaño, por lo que no hay necesidad de limitar la cantidad de sensores tampoco. En la parte inferior tenemos dos sensores, que es lo común para como decía, detectar la línea y no salirse del dojo. Generalmente los sensores son infrarrojos, pero en algunos casos se utiliza sensores ultrasónicos y en otros casos se utiliza sensores de distancia industriales, que también son infrarrojos, pero tienen filtros contra la luz ambiente, cosa que los hace más eficientes, y a la vez son digitales. Esto quiere decir que no necesitamos graduar la distancia o hacer lectura continua, sino que la lectura será mucho más rápida. Eso lo veremos mejor en él cuando abarquemos la parte de sensores de un mini sumo. Tenemos el driver de motores, que el driver de motores en los mini sumos es vital.
¿Qué quiere decir esto? Debe ser un driver que proporcione bastante corriente a los motores, porque estos van a sufrir un golpe de frenado cuando se enfrenten al otro o al rival, o al menos si estos motores son rápidos y tienen alto torque, requerirán mayor energía, por lo que se requiere que esta energía que proviene del driver de motores sea o fluya bastante bien, es decir, que tenga buen amperaje. Eso lo veremos y veremos la diferencia entre drivers de motores cuando nos toque el ítem. Motores. Los motores deben ser elegidos muy bien en el caso de los mini sumos, precisamente porque tenemos un área limitada y no podemos usar cualquier motor. Ideal sería poder utilizar motores muy grandes que tengan alto torque y poder con esto tener ventaja, o al menos poder hacer o tener un buen desempeño en el combate. Pero al tener una limitante de 10×10 en los mini sumos, tenemos que elegir los motores pequeños, pero lo bueno es que hay variedad de marcas, torque, y en algunos casos estos motores son modificados para poder tener un mejor desempeño. Entonces, en la parte de motores tenemos que tener motores potentes, motores que tengan bastante fuerza para empujar y que sean bastante precisos. Muchas veces el motor tiene que poder detenerse rápido o hacer giros intempestivos y a la vez responder al momento de llegar a detectar el área para detenerse, frenar y no salirse del dojo. Por eso todo eso depende tanto del driver de motores como de los mismos motores. Las ruedas deben ser ruedas especiales, precisamente porque deben tener buena adherencia o fricción con la superficie del dojo para poder afirmarse y evitar ser sacado del mismo, o también tener la fuerza para poder empujar al rival fuera del dojo. Por lo que la elección de ruedas es vital en el caso de los sumos. Continuamos. Los componentes de un robot mini sumo, segunda parte. El chasis. El chasis se refiere a la parte donde se van a montar todos los componentes. El chasis normalmente en robots profesionales está hecho de metal que está trabajado en máquinas CNC, ¿no? Cosa de que ya en una sola pieza uno puede tener el chasis del sumo. Estos chasis normalmente metálicos tienen el suficiente peso para conservar el área baja para que el sumo sea muy difícil de ser sacado. Normalmente los sumos cuentan solo con 2 ruedas en la parte de atrás, pero podemos ver sumos que vienen con 4 ruedas hasta 6 ruedas dependiendo del diseño. Pero el chasis en sí tiene que estar adaptado para ya sea colocar las 2, 4, 6 ruedas. Y en el caso de, en algunos casos no todos podemos adquirir o conseguir estos chasis trabajados mecánicamente, pero sí podemos diseñarlos en 3D, por lo que la mayoría opta por diseñar su propio chasis en 3D para ser impreso en plástico, y la parte de abajo normalmente la hacemos de una plancha metálica para que, como decíamos, el peso quede en la parte de abajo. Eso es así, y eso es precisamente lo que vamos a ver en este curso: cómo realizar el diseño de estos chasis en 3D. Y ya de ahí, si uno quiere mecanizarlo o hacerlo mecanizar en metal, puede realizarlo obviamente ya teniendo las medidas en 3D, que es mucho más sencillo de seguir para un ya sea un tornero o una persona que se dedique a este trabajo con metales, ¿no? Normalmente nosotros no, pero si queremos realizar el trabajo, obviamente es simplemente voluntad. Bueno, tenemos ahí el chasis, la cuchilla, que es la parte
de la parte frontal del sumo, que se utiliza precisamente como estrategia para poder levantar al rival. Esta cuchilla lo que hace es prácticamente rasurar el área del dojo, es decir, tratar de encontrar el nivel más bajo para poder levantar al rival. Si esta cuchilla está bien colocada, entonces sí va a poder conseguir ese objetivo, por más que los motores no tengan tanta potencia. Muchas veces se ganan competencias precisamente por este bajo nivel que tiene de la colocación de la cuchilla. Tenemos esto, que es la cuchilla, y esta cuchilla viene separada y se coloca aparte. Eso lo vamos a ver en el apartado de armado. Esta cuchilla se compra, no hay que elaborarla ni nada por el estilo. Tenemos la batería, que es crucial también para la parte de desempeño del sumo, porque el sumo, al tener un frenado, va a exigir mucha más energía, lo que le va a exigir al driver, y el driver va a pedirle obviamente a la batería que le suministre de toda esa energía que está requiriendo al momento del frenado de los motores. Se le exige bastante a los motores, al driver y a la batería. Ese trío tiene que ser muy bien elegido. No podemos elegir una batería muy grande porque no podemos pasarnos del peso y tampoco del volumen que debe tener el sumo, por lo que debemos elegir una batería correcta. Pero tampoco podemos elegir una batería que tenga muy poco amperaje o muy poca velocidad de descarga, porque eso dejaría al control sin energía, lo que haría que el mini sumo se apague o se resetee en plena competencia. Por tal, la elección de la batería es vital para el armado del sumo correcto. Los mecanismos, normalmente tenemos, muy aparte de lo que son los motores, no tenemos otro mecanismo dentro del sumo, pero se le agregan o se le pueden agregar banderines, esos banderines que se colocan en la parte de atrás para, es decir, para burlar al enemigo, de alguna manera indicarle que tenemos como torear, digamos, al rival. Y esos mecanismos muchas veces en las competencias están permitidos. No es ilegal, pero mucho depende del diseño o la construcción nuevamente para agregar o no este tipo de mecanismos. De todas maneras los vamos a ver porque existen y están permitidos. También podemos ver otros mecanismos que se despliegan en la parte frontal para aumentar el área de la cuchilla, que también existen, pero muy pocas veces se implementan. Eso solo lo he visto en sumos de Japón, pero aquí no. Continuamos, y la electrónica, que es siempre parte de nuestros robots, que es la parte de componentes sueltos que tenemos que utilizar para crear nuestra tarjeta de control, en este caso, porque no tenemos otra electrónica fuera de ella. En lo que se refiere a reguladores, transistores, LEDs, resistores que ayudan o apoyan o de alguna manera llevan señales y reguladores o hacen parte de bloques reguladores para el trabajo correcto de nuestro circuito. Si nosotros no empleamos electrónica o componentes electrónicos o no conocemos acerca de ellos, entonces vamos a tener una desventaja frente a personas que sí conozcan un poco más de electrónica. Así que nos vamos a abocar a electrónica utilizada en mini sumos. Continuamos. Algunos componentes tenemos acá, básicamente una lista de componentes que ya habíamos descrito. Tenemos acá la tarjeta de desarrollo, la tarjeta de control con una Arduino Nano. Tenemos el switch, capacitores por acá, este integradito de acá, quién sabe qué sea. Habría que ver la numeración para ver qué función cumple en esta tarjeta, pero vemos que ocupan bastantes componentes electrónicos sueltos que integran a esta tarjeta de control.
Tenemos el chasis aquí maquinado, tenemos un chasis metálico que tiene su espacio específico para sus motores, el espacio específico también bien trabajado para la batería, con 3 sensores. Estos son sensores industriales de 5 voltios de distancia que trabajan muy bien en cualquier ambiente de luz. Tenemos estas ruedas especiales de silicona que le dan un buen agarre al sumo. Estos motores largos que tienen una caja de reducción. Estos de acá son termocontraíbles, cables y tornillos para el armado. La batería obviamente que debe ser acomodada en esta parte, no puede sobrepasar el tamaño. Y estos sensores infrarrojos para la parte del piso. Tenemos este otro modelo un poco más avanzado, que en este caso ya podemos ver la cuchilla acá que se coloca en la parte frontal con pegamento, cinta de doble impacto. Tenemos una tarjeta X-Motion original de J-Sumo que hace de controlador en este caso. Vemos que cuenta con componentes SMD de superficie, toda una tarjeta colocada y compacta, lo que le incrementa muy poco peso a la tarjeta, al mini sumo en total, cosa de que nosotros podemos contar con más peso para el chasis o para los motores, para colocar motores más grandes, ¿no? Entonces, quitándole peso a algunos componentes, nosotros podemos aumentar a otros componentes para tener un poco más de rendimiento, un mejor rendimiento. Tenemos este bracket especial para los motores, cosa de que tiene bastantes tornillos, quiere decir que esto va a estar muy fijo para que los motores puedan desempeñarse bien, y a la vez, al ser metálico, trabajan como radiadores de calor, es decir que pueden, disipador de calor, cosa de que pueden ayudar bastante en el momento que los motores calienten por frenado. Tenemos llantas especiales igual de silicona, pero con un diseño mucho más elegante. La batería compacta, se puede ver que tiene un voltaje alto, un amperaje bajo, que es lo que normalmente se debe buscar en una batería de estas para estos tipos de dispositivos. Estos sensores son sensores digitales especiales para sumos. Estos no son industriales, sino son construidos para sumos de la línea J-Sumo. Continuando con el curso de mini sumos, les voy a presentar 2 de los programas que se utilizan o que utilizo para el diseño de estos mini sumos. Para iniciar vamos a trabajar con, en este caso, el Proteus, que es una herramienta para poder realizar diseño de placas. En este caso vamos a elegir un Arduino para poder ir viendo cómo se integra, lo fácil que es con la herramienta adecuada. Vamos a colocar, no vamos a realizar trabajo todavía, simplemente estamos haciendo una introducción para ver cómo es que funciona esta herramienta, para ver cómo se puede elaborar. En este caso tengo mi propia librería, que es la que voy a compartir con ustedes para poder realizar mucho más fácil los diseños. En este caso tengo un driver de motores que ya habíamos visto, tanto el Arduino como el driver, que son parte de la tarjeta de control. Lo único que se hace aquí es realizar las conexiones dependiendo del tipo de señales que vamos a obtener, ya sea de los sensores o que vamos a generar para el driver de motores. En este caso vamos a dejarlo así. Simplemente quiero que vean, en este caso tenemos el área de trabajo para el prototipado, para el PCB. Entonces vamos a colocar aquí los 2 componentes que tenemos. Es algo muy simple y con la práctica se hace mucho más sencillo. Vamos a colocar de hecho los 2 componentes para ver cómo quedaría nuestra placa
Vamos a elegir aquí una figura cuadrada. Vamos a elegir un borde para nuestra placa. Y vamos a ver cómo queda esto. Tenemos el USB en la otra dirección y eso es fácil de corregir. Lo único que tenemos que hacer es rotarlo. Tiene muchas herramientas intuitivas y otras que se utilizan ya en otros programas como Office. Es amigable, entonces podemos desarrollar fácilmente los trabajos. Vamos a ver igual de cómo se realizan estos trabajos, tanto el ruteo como el diseño previo al ruteo, que eso se hace acá en el esquemático. Entonces, una vez teniendo la placa de control, a esta placa de control se le puede agregar, no sé, algún botón, uno pequeño para iniciar. Podemos agregarle un dip switch, podemos agregarle algún tipo de pines, espadines, resistores, de todo, ¿no? Pero por ahora vamos a conformarnos con esto. Y tenemos un botón de inicio. Luego vamos a realizar el diseño completo, que para una tarjeta de control de Minisumo no es muy extensa, pero se puede mejorar siempre. Y aquí tenemos la tarjeta, fácil de visualizar, ¿no? En este programa que es el Proteus. Más adelante vamos a ver cómo se utiliza. Pero bueno, aquí vamos a desarrollar la tarjeta de control para nuestro Minisumo. También se pueden hacer simulaciones, pero en el caso de la lectura de sensores es mejor hacerlas directamente sobre la tarjeta física. El siguiente programa es el SolidWorks. Este es un programa de diseño en 3D que nos sirve para elaborar nuestra pieza. En este caso acá tengo algunos diseños que estaba realizando que nos sirve. Bueno, vamos a abrir alguna de las que tengo. Por ejemplo, tengo esta de acá, que es una pieza terminada. Es una pieza de Minisumo donde ya vienen acá los sensores. Se puede colocar aquí sensores en diagonal y frontales. En este caso este es un diseño JSumo. Lo copié de JSumo con las medidas que venía, porque normalmente este archivo no lo comparten. Pero lo bueno es que podemos hacer nuestro propio diseño e incluso incorporar sensores propios, ¿no? Vamos a ver cómo se hace esto rápidamente. Vamos a elegir realizar una pieza y vamos a elegir un plano. Esto, como les decía, es algo intuitivo. Vamos a hacer algo muy rápido. Simplemente vamos a realizar un croquis. Vamos a elegir una figura. Estos programas de diseño los hay en cantidades. Nosotros podemos elegir el tipo de programa que nos acomode normalmente, y con eso, con lo que nosotros nos sintamos cómodos, podemos trabajar. Existe programas de diseño como AutoCAD, Vectorworks. Después está el SketchUp, que es bastante más liviano. Y yo trabajo acá con SolidWorks porque me siento como ya he intentado con los otros programas anteriormente, pero no ha sido tan amigable para mí. Pero este sí me acomoda bastante bien con este programa. Bueno, vamos a ir dibujando las partes que para un Minisumo vamos a hacer acá un rectángulo de lado a lado. Como les digo, ahora no estamos trabajando todavía, simplemente quiero hacer un diseño rápido para que vean que se puede conseguir
el chasis del mini sumo. En este caso estoy poniendo la parte, primero la dimensión que es 100 milímetros. Esto lo puedo bajar a 98 si quiero, porque no siempre tenemos que hacerlo de 100% para mini sumos, sino tenemos que dejar un margen de espacio por si, para no pasarnos, porque cuando lo hacemos exacto siempre podemos pasarnos por medio milímetro ya en la construcción del chasis. Bueno, acá tenemos ya una base, tenemos la base de 2 milímetros en la plancha de abajo y vamos a tratar de realizar acá, vamos a realizar, vamos a darle un espacio de 35 milímetros, 35. Son medidas que ya he utilizado antes para realizar estos trabajos y con esto vamos a tratar de conseguir ahí la curva de la barredora del mini sumo y ya. Y acá vamos a hacer, estoy tratando de hacer un dibujo que se parezca. No estoy utilizando medidas todavía. Es necesario utilizar medidas para para trabajar con piezas. Obviamente tiene que tener el espacio para la rueda, tiene que tener el espacio para cada elemento. Por ahora simplemente estoy dando un ejemplo. Vamos a hacer un recorte de entidades aquí. Simplemente vamos a recortar todo lo que no queremos que se proyecte. Y ya. Y listo. Hacemos cortes. Ok. A ese último corte no debía hacerlo. Ok. Ok. Ya tengo acá mi figura. Y voy a repasarla simplemente porque para que se cree una sola figura. Vamos a recortar aquí. Y a crear aquí. Vamos a recortar aquí. Y a crear aquí. Recortar, crear, recortar, crear. Hasta que se forme una figura. Ok. Perfecto. De hecho, podía haberlo hecho antes. No, lo eliminé acá. No me sirve eso. Ok, ahora sí, todo tiene solución. Listo, se creó una figura y vamos a proyectarla. Vamos a ir en operaciones, extruir saliente. Vamos a extraer esta figura y básicamente ya es la figura de nuestro mini sumo. En esta parte creo que lo hice mal. Aquí era 0. Correcto, para que quede la punta. Ahora sí, vamos a operaciones, extruir
Vamos a darle el tamaño, igual de 98 milímetros. Y listo. Ya con esto ya tengo la base de un mini zoom. A partir de aquí ya podemos abrir nosotros las ventanas. Podemos hacer el marcado de las ruedas. Por ejemplo, algo muy fácil de hacer es simplemente crear así. Vamos a darle 33 por 22. Y aquí otra. Y en operaciones, extruir corte. Y listo. Ya va tomando forma nuestro mini sumo sin haber tomado ninguna medida. Necesitamos ver qué espacio va a tener el sensor, qué espacio va a tener pongamos, suponiendo que colocamos un sensor en esta parte de acá, tal vez un ultrasónico o un Sharp. Entonces simplemente nos guiamos en la medida del sensor. En este caso pongamos que es de 15 por 30 por decir. Entonces simplemente, y sin centrarlo, no lo vamos a centrar todavía, pero vamos a hacer la operación. Y ya. Entonces ya tenemos una ventana lista para nuestro diseño. Ok. Y listo. Tenemos ahí una base de mini sumo que ya podemos imprimir en 3D. Obviamente la plancha, la plancha de abajo tenemos que hacerla en metal, mucho mejor, pero eso lo vamos a ver en el desarrollo del curso. Esto simplemente para que vean que esta herramienta de diseño se puede manejar muy fácil. Podemos diseñar nuestros propios chasis de forma muy sencilla. Obviamente si queremos más detalle nos va a tomar mucho más tiempo, pero es un trabajo que casi ni se siente y no es tan complicado. Y es hasta relajante poder desarrollar estos elementos y mucho más cuando ya está impreso. Bueno, eso es todo. Vamos a continuar con la primera lección ya en el siguiente video de mini sumos. Aquí vamos a abrir el diseño que ya tenía elaborado. Si se fijan, este ya tiene más detalle, tiene la parte de los tornillos, los huecos acá, tiene el redondeo. Estas medidas están correctas ya para sensores digitales de JSumo. Tenemos acá la entrada para los tornillos de la placa, el espacio para la placa, en la parte de abajo estos orificios para bajar un poco el peso en la parte central. Tenemos este ángulo que está medido según la medida que tenía el modelo original de JSumo. Y bueno, terminamos aquí la introducción para pasar directamente en el siguiente video a trabajar ya con cada pieza del mini sumo. Gracias.